En esta ceremonia será investido como doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto el señor Álvaro García Linera. Honoris causa es una locución latina que significa etimológicamente por causa de honor. La universidad, como institución académica y educativa, ha encontrado y convencionalizado en esta modalidad una forma de reconocer e investir a destacadas personalidades con el título de doctor. Doctor justamente a causa de su honorabilidad en la vida, en la sociedad, una resignificación interesante y alternativa respecto de la lógica clásica de titulaciones universitarias. Hoy el señor García Linera recibe este título académico no por su cargo como vicepresidente, sino por su ser como totalidad. Integran el estrado el rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, profesor Marcelo Ruiz. El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Seguidamente hacemos lectura de la resolución número 046 del Consejo Superior de la Universidad, que dice lo siguiente. Visto el proyecto de resolución presentado por la comisión ad hoc constituida, en la cual se propone otorgar el doctorado honoris causa al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, y considerando que al momento de reconocer la figura de Álvaro García Linera no resulta posible escindir su trayectoria intelectual y militante del profundo proceso de cambios que atraviesa Bolivia. Se trata de una histórica refundación institucional que parte del reconocimiento de la diversidad de pueblos, naciones, idiomas y culturas que conviven en ese país. Que García Linera ha abordado sin resquemores temáticas crispantes de la actualidad boliviana y latinoamericana: la democracia, el trabajo, el medio ambiente, los recursos, el Estado, los movimientos sociales. Que la biografía de García Linera está impregnada de un intenso compromiso técnico y militante, ya que se involucró de lleno en la búsqueda por conciliar teoría y praxis política en pos de inclusión y dignidad. Su praxis intelectual, interdisciplinar, y que además ha insistido en una permanente formación de carácter abierta. Interdisciplinar porque ha combinado las ciencias exactas con las ciencias sociales, la matemática y la sociología, en diálogo con diversas tradiciones emancipatorias de América Latina y del mundo: indianismo, marxismo, maoísmo, catarismo, nacionalismo popular,
para pensar la especificidad de Bolivia y las alternativas de cambio en los intersticios del presente. Que este devenir no ha sido sencillo, en tanto García Linera tuvo que afrontar momentos de suma hostilidad como la persecución, la tortura y la prisión. Que Álvaro García Linera ha sido un complemento perfecto desde su intelectualidad de la pujanza y audacia de un líder sindical como Evo Morales Ayma para promover la transformación política, social y cultural y el desarrollo de políticas que generaron un profundo cambio en Bolivia. Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueron conferidas en el estatuto de esta Universidad Nacional y en el reglamento interno del Consejo Superior, el Consejo Superior resuelve. Artículo primero. Otorgar al señor vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera, el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Artículo segundo, de forma. La resolución lleva la firma del rector, profesor Marcelo Ruiz, y del secretario general, profesor Pablo Galimberti. Seguidamente, el señor rector va a proceder a la solemne investidura con el grado de doctor honoris causa a Álvaro García Linera. Por la Universidad Nacional de Río Cuarto y por resolución de su Consejo Superior, Álvaro García Linera ha sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad conferida al señor rector, le entrega dicho título. Se ha entregado el título entonces y también copia original de la resolución del nombramiento. Escuchamos ahora al doctor honoris causa de nuestra universidad, Álvaro García Linera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo muy respetuoso, muy cariñoso a todos los hermanos y hermanas que se han hecho presentes en este lindo auditorio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Quiero saludar con mucho respeto y agradecimiento al profesor Marcelo Ruiz, rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a su vicerrector, profesor Javier Selmis, a un viejo conocido, hermano y amigo de Bolivia, compañero Jorge Taina, presidente del Centro de Estudios del Sur, Sede Sur. Gracias por acompañarme siempre usted, mi compañero. Muchísimas gracias. Lo queremos mucho en Bolivia, lo queremos mucho. Agradecer a los decanos de la Facultad de Agronomía, de Ciencias Económicas, de Ciencias Exactas, de Ciencias Humanas, de Ingeniería. Saludar a nuestro embajador que nos acompaña estos momentos, al intendente de Higueras, al vicedecano de las diferentes facultades, al subsecretario de Agricultura Familiar de la Nación,
al compañero señor Ricardo Besani de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Córdoba, al presidente de la Comunidad Boliviana de Río Cuarto, a las autoridades municipales del sector educativo, a los profesores, y en particular quiero agradecer a mis compatriotas bolivianos que han venido aquí a saludarme. Muchas gracias mis hermanos. Y por supuesto agradecer a los alumnos y a esas hermosas barras verdes rojas que se han hecho presentes acá. Me he anotado las canciones para ir a replicar en Bolivia. Se oye muy bien, muchas gracias. Quiero agradecer este reconocimiento. En verdad, estimado rector, muchísimas gracias por este honoris causa. Lo recibo con mucha humildad y lo recibo con compromiso. No es el reconocimiento a una persona, porque como personas no somos nada, somos un pedazo más de viento, un pedazo más de tierra que se mueve de un lugar a otro. Pero cuando estamos en bloque, cuando somos muchos, esos pedazos de viento y esos guijarros de arena horadan montañas, cambian los cursos de los ríos, construyen historia. Este reconocimiento lo asumo como un reconocimiento a un pueblo, al pueblo boliviano que lucha, que pelea, que transforma, que revoluciona. Y justamente quiero hablarles un poco de mi patria, de Bolivia, en la perspectiva de dialogar con ustedes lo que puede ser una teoría de los procesos de transformación y una teoría de los procesos de transición revolucionaria. Como ustedes saben, Bolivia es un país que queda en el centro del continente, al igual que el Perú, sede de grandes construcciones civilizatorias preincaicas, precoloniales, lugares donde se desarrolló una gran tecnología, una gran agricultura, una gran astronomía, y lugares donde, como en el resto del continente, vino una colonización que destruyó y paró de cuajo el proceso, un proceso civilizatorio muy particular. En la colonia, nuestro país fue el centro de la generación de la plata que luego iba a España, ya sea por el puerto del Callao, ya sea por el puerto de Buenos Aires, o de la plata que iba a China, a la India, por las naves que crearon el primer proceso de mundialización que se ha conocido en la historia de la humanidad en el siglo XVI. La colonia instauró un régimen de exclusión y de explotación de los sectores y de las naciones indígenas. El hecho colonial se impuso como dominación de los pueblos nativos, como explotación de los pueblos nativos y como subordinación de los pueblos nativos. En Argentina, en lo que es Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil se impuso un régimen de explotación de la fuerza de trabajo a través de la mita, de uso agrícola de los trabajadores en torno a la hacienda y de acaparamiento de los niveles de decisión político y económico por élites extranjeras y de subordinación y de trabajo impago a los pueblos locales. Sobre esta base de dominación del hecho colonial se constituyeron nuestras repúblicas. 1810, 1815, 817, 20, 25, dieron lugar en toda América Latina a la conformación de repúblicas. En el caso de Bolivia, la conformación de la república tuvo unas características particulares. Lo hacía
sobre el terreno de la existencia de numerosos pueblos indígenas, que cuando en 1825 se funda Bolivia, constituían el 90% de la población. Después de 15 años de guerra, de guerrillas, de ejércitos libertarios que iban y venían, que perdían y que ganaban, se constituyó el régimen republicano. El régimen republicano se lo hizo sobre la base de la preservación del viejo régimen colonial, a saber, los indios, los pueblos indígenas, sin derechos a ciudadanía, sin derechos a mando, sin derechos a tierra, sin derechos a participación, y las viejas oligarquías recicladas nuevamente asumiendo el poder de Estado. Meses atrás, defensores de la corona, meses después, defensores de la república, el orden económico global se mantuvo intacto. Bolivia nació pues entonces con una primera falla estructural de su Estado. Todos éramos bolivianos, pero solamente un pequeño pedazo eran ciudadanos, es decir, gente con derechos. Y el 90% que no tenían propiedad privada, que no sabían hablar ni escribir en castellano, que no tenían recursos económicos, simplemente bolivianos, es decir, nadie. Bolivia, pese a las guerrillas y al esfuerzo de los libertadores, esta mañana yo comentaba en la Universidad de Cuyo el papel de Belgrano en reconocer por primera vez a un líder indígena, Cumbay, lo recibió en Potosí con todos los honores y decía, desde que Belgrano recibió a Cumbay con los honores en Potosí, nadie hasta el 2006 había vuelto a rendir honores a un indio. Tan racista era nuestra sociedad boliviana que construimos, que la mayoría no tenía reconocimiento. Podíamos rendir honores a príncipes, a reyes y a presidentes extranjeros, pero nunca se podía rendir honores a un indígena. Desde Cumbay, 1817, hasta el año 2006, recién en mi patria, en Bolivia, un indígena presidente pudo recibir los honores como corresponde de su ejército, de su caballería, de sus instituciones. El papel de Belgrano en adelantarse a su época es sin duda muy importante. Se adelantó 150 años a la historia de América Latina. Bolivia nació así. Bolivia nació en medio de una sociedad de hacienda, donde el sentido de patria era hasta donde llegaba la hacienda, donde los ciudadanos eran los que eran hacendados o empresarios mineros, y el resto, es decir, la mayoría de artesanos, de comerciantes, de campesinos y de comunarios, simplemente no era nada, no existía. A lo más era una herramienta de trabajo más de la hacienda. Esta fue una falla que caracterizó el Estado boliviano y que definió su gelatinosidad. No puede constituirse Estado al margen de los ciudadanos. Cuando eso sucede, estamos a un tipo de Estado aparente, es decir, un Estado que solamente representa a un grupo, a una rosca, a un conglomerado y que no tiene ninguna voluntad de representar al resto de la colectividad, aún bajo relaciones de dominación. Entonces, definimos un Estado aparente como un Estado de élite, como un Estado que ni siquiera tiene voluntad hegemónica de articular al resto de la sociedad, que se contenta y se atrinchera en la hacienda y en la empresa minera, y el resto se le presenta como un territorio inhóspito, salvaje, peligroso, con el que hay que mantener simplemente relaciones de ataque y de contrainsurgencia. Así nació Bolivia, esa Bolivia de trabajadores mineros, de indígenas campesinos que cultivan la tierra a 4.000 metros de altura, que cultivan la tierra en los valles áridos, que cultivan la tierra en las llanuras amazónicas. Como el resto de América Latina, Bolivia atravesó distintos periodos históricos de su conformación política. En el último siglo XX
regímenes nacional populares, formales, parciales, algunas veces radicales, rápidamente truncados por dictaduras militares. Y después de las dictaduras militares que persiguieron y destruyeron a toda una generación de jóvenes, de luchadores, de intelectuales, de dirigentes sociales, de dirigentes sindicales, vino la segunda etapa de la noche y de las décadas perdidas, llamado neoliberalismo. Al igual que en Argentina, al igual que en Brasil, al igual que en Ecuador, al igual que en Paraguay, al igual que en Venezuela, en los años 80 y 90, apenas estábamos saliendo las dictaduras, vino el régimen neoliberal. Las dictaduras cumplieron un primer paso, deshacerse de una generación crítica de luchadores y de pensadores. Y sobre ese terreno abonado por las dictaduras militares continentales surgió el neoliberalismo. El neoliberalismo fue la continuación de la dictadura por medios electorales. La dictadura fragmentó a la sociedad y liquidó a sus líderes. El neoliberalismo aprovechó eso para expropiar lo público. Al igual que en Argentina, en Bolivia se privatizó el agua, se privatizó la electricidad, se privatizó la línea aérea, se privatizó el gas, se privatizó el petróleo, se privatizó la electricidad, se privatizó las refinerías, se privatizó las telecomunicaciones. Como el resto del continente, un solo discurso es la globalización, y eso es algo irreversible. Es el libre mercado que va a asignar ciegamente los recursos a los más aptos y a los más pobres por goteo, por derrame de los más ricos, también les va a llegar sus gotas, llegado el momento, a los más pobres. Se entregó los recursos de generaciones, de 3, de 4 generaciones, se entregaron a las empresas privadas. Los bienes comunes estatales se entregó al extranjero. Los bienes comunes no estatales se entregó a la inversión privada local y a la inversión privada extranjera. Se nos aseguraba que ese era el mejor modelo y era el único modelo de crecimiento y de bienestar. Poco tiempo atrás había caído el muro de Berlín, la experiencia soviética se mostraba fracasada y entonces parecía que no había alternativa, que el único destino de la humanidad era seguir el camino del neoliberalismo, de la globalización, del libre mercado. La historia había acabado, había llegado a su cenit y lo que quedaba ahora era simplemente repetir con mayor o menor eficiencia este camino único de la humanidad. Se nos habló de que se derrumbaban las narrativas, las grandes narrativas, los grandes ideales. No es que desaparecían las grandes narrativas, estábamos ante una nueva gran narrativa, pero de carácter hipócrita y vergonzosa, porque el libre mercado y la globalización es también una gran narrativa que se pasa o que quiere aparecer como que no fuera la narrativa, como si fuera el fin de las narrativas. Se habló de la extinción de la clase obrera, se habló de la extinción de la opción socialista, se habló de que no había más opción que el neoliberalismo. Muchos compañeros enterraron sus banderas. No había opción, parecía que no había otro camino. A regañadientes o entusiastas, y no hay más entusiasta que un izquierdista renegado, muchos pasaron a servir a las filas de la derecha. Este parecía el diseño final de fin de siglo. Parecía el diseño final de fin de siglo. Pero en Bolivia, pero también en Argentina, pero también en Venezuela, pero también en Ecuador, pero también en Brasil, pero déjeme contar lo que pasó en Bolivia sobre este escenario de desorganización social, de proscripción de sindicatos, de debilitamiento de organizaciones sociales, de privatización de lo público, de predominio académico, intelectual y mediático de la libre empresa, de la globalización, de la privatización como la mejor manera de generar riqueza
y de distribuirla, sobre ese escenario predominante y sobre las ilusiones de que a corto tiempo íbamos a convertirnos en la Suiza latinoamericana. Una Suiza de cabellitos oscuros, pero Suiza al fin, nos decían. De cabellitos negros, de cabecitas negras. Yo no tengo cabecita blanca, pero tenía mi cabecita negra cuando era joven, compañero Tayana. Sobre este escenario, ¿qué sucedió en Bolivia? ¿Qué pasó para que en menos de 5 años el escenario girara de manera radical? En primer lugar, la existencia de núcleos de resistencia. El neoliberalismo no lo podía ocupar todo. Podía derrumbar sindicatos obreros, pero quedaban organizaciones territoriales de comerciantes, de pequeños trabajadores, de artesanos. El neoliberalismo podía destruir las organizaciones sindicales campesinas, pero quedaban núcleos de resistencia, defendiendo su derecho a la tierra, su derecho al agua, su derecho a la producción. Es el caso de las 6 federaciones del trópico del Chapare, donde estaba el presidente Evo. Es decir, habían núcleos de resistencia que mediante movilizaciones locales y fragmentadas se oponían y generaban, aunque de manera muy diminuta, contratendencias, contralecturas a esta visión dominante neoliberal. Es decir, eso significa que se creó una camada, digámoslo así, una pequeña generación de activistas, en minoría, casi marginales, pero que pese a eso mantenían despierto la llave y la llama de la emancipación. Este pequeño grupo de activistas, con el tiempo se van a convertir en personas que van a lograr mayor influencia y mayor irradiación discursiva de la emergencia de un nuevo programa nacional popular. Entonces, primer elemento, la existencia de núcleos pequeños, fragmentados, aislados y marginales, pero persistentes de resistencia a las políticas neoliberales. Segundo paso, la lógica neoliberal, parte de la lógica capitalista, es la acumulación incesante por la expropiación. El neoliberalismo no crea nueva riqueza, se expropia de la riqueza anteriormente creada. Es lo que Harvey llama la acumulación por expropiación, no la acumulación por producción, que coincide con el último texto del profesor Piketty, que se ha puesto de moda, que analiza la predominancia del capitalismo rentista por encima del capitalismo meritocrático. Este proceso de expropiación pasó de expropiar empresas estatales estratégicas a empresas estatales secundarias. Expropiado eso por el capital extranjero, había que seguir acumulando. ¿Y cómo era? Había que pasar a la expropiación de los bienes comunes no estatales, es decir, de tierra, de agua, que en Bolivia son bienes comunes, bienes comunitarios no estatales. Esa fue la tercera oleada de ofensivas neoliberales de expropiación de lo común. Y ese fue un momento fundamental. El revolucionario no puede saber cuál será el momento que pueda cambiar la orientación de la historia, pero a cada momento de la historia apuesta a cambiarla. Y eso sucedió en Bolivia. Se privatizó lo público, hubo resistencias, pero se impuso. Se privatizó yacimientos, el gas y el petróleo, hubo resistencia, pero se impuso. Y pasada esa batalla, se intentó privatizar el agua. Y ahí fue el punto de quiebre. Se trataba de un bien público no estatal, en torno al cual se movía desde hace más de 100, 300, 500, 800 años sistemas tradicionales y comunitarios de gestión del agua.
la gestión del agua en el mundo andino es más complicado que la gestión de la tierra, porque es un bien profundamente escaso. Y ahí fue donde el neoliberalismo tocó su fin, porque en torno al agua se articularon las asociaciones que gestionan comunitariamente el agua. Asediadas y ante el riesgo de ver privatizados sus recursos, avanzaron en procesos de asociación, avanzaron en procesos de articulación, avanzaron en procesos de movilización y luego de vinculación con otros sectores. Se dio en Bolivia lo que llamamos la Guerra del Agua, que va a ser la primera batalla en 20 años, donde el pueblo va a ganar. No va a ser una batalla en todo Bolivia, va a ser una batalla local. Hasta entonces, maestros que resistían, perdían. Obreros que resistían, perdían. Estudiantes que se movilizaban, perdían. Campesinos que resistían, perdían. Pero fue en torno al agua una necesidad básica. Entre el año 2003 y el año 2005 se van a dar grandes movilizaciones, se va a consolidar este proyecto único de movilización y de voluntad política y lo que va a haber es una conversión de la capacidad organizativa social en capacidad electoral. Se va a construir una candidatura con organizaciones sociales, lo que va a dar el protagonismo a la organización social, y el partido como una prolongación electoral de la organización social. Y se va a plantear un programa de gobierno muy específico. Sobre una crisis estatal, sobre una fisura en el proceso de dominación, sobre una insatisfacción en el cumplimiento de ofertas por parte del gobierno, lo que se hizo en Bolivia es, sobre la base de un bloque de militantes, sobre la base de una estructura de necesidades muy específicas de organizaciones sociales, lo que se hizo es crear una cuña que permitió que la crisis estatal y de gobierno poco a poco se convierta en una crisis de gobernabilidad y luego en una crisis social general. Uno se pregunta, ¿cuál es la dimensión de la crisis que atravesó Bolivia? Primero, en un horizonte de corto plazo, la crisis del neoliberalismo. No había creado la riqueza que se había propuesto, no había distribuido lo que se había señalado, no había generado las condiciones de bienestar que se había ofertado. Pero sobre esta crisis del neoliberalismo se va a aprovechar, o más bien se va a afrontar, una crisis del propio Estado boliviano. ¿Cuál es? La exclusión del movimiento indígena. Eso se dio en tiempos neoliberales, se dio en tiempos de dictadura, se dio en tiempos republicanos. Esta era una contradicción de largo aliento de la conformación estatal. Entonces se puede decir que en Bolivia se van a montar dos crisis. La crisis de corta duración del neoliberalismo con la crisis de larga duración de la República. O mejor, la fractura republicana que no reconocía a los pueblos indígenas con la fractura neoliberal de una injusta distribución de la riqueza. Y ambas crisis y ambas fracturas se van a montar en un momento específico. La victoria del presidente Evo el año 2005 con el 54% marca la profundidad de la crisis y la profundidad de esta nueva hegemonía nacional popular que se va construyendo. ¿Cómo es posible que en un país donde los pueblos indígenas jamás habían pisado el Parlamento, jamás habían estado en procesos de gobierno, jamás habían tenido estructuras de poder y de mando en el país, cómo es posible que este orden colonial reproducido por la República en un momento se derrumbe? Votar por un indígena en Bolivia era votar contra toda la historia de 180 años de vida que había enseñado a que los indígenas solamente pueden ser mandados, dominados, ordenados. Pero el año 2005 lo que va a suceder es una especie de cataclismo mental, una ruptura epistemológica en las percepciones de las personas que llevan a indígenas y a no indígenas a votar
por el primer presidente indígena de Bolivia como presidente del Estado boliviano. ¿Cómo se llegó a eso? Ante todo, mediante un avance y una lucha ideológica y cultural. Esta mañana yo hablaba sobre los conceptos de hegemonía. Antes de las victorias electorales, antes de las victorias políticas y militares que se van a dar en los siguientes años, 2007, 2008, 2009, ha tenido que haber otra victoria ideológica. Se ha tenido que dar la batalla en el ámbito de las ideas, de las percepciones, del sentido común revolucionario. Es el papel de los activistas. Es el papel de los jóvenes, es el papel de las mujeres, es el papel de las organizaciones, es el papel del investigador, es el papel del catedrático, es el papel del periodista, es el papel del comentarista, es el papel del radialista, que fueron creando en 5 años un nuevo tejido de sentido común, un nuevo tejido de percepción de que era posible otra cosa distinta al neoliberalismo, que era posible otra cosa distinta a la privatización, que era posible otra cosa distinta a un gobierno de élites empresariales. Es decir, a la victoria electoral le antecedió una victoria ideológica, a la victoria política le antecedió una victoria ideológica, a la victoria militar le antecedió una victoria ideológica. La experiencia, estoy seguro que en América Latina, pero en particular en Bolivia, que es la referencia que yo tengo, es que la lucha política se dirime en primer lugar en el mundo de las ideas, en el mundo del sentido común, en el mundo de las percepciones. Si es que no se hubiera dado un cataclismo mental 3, 4 años antes del 2005 en la población boliviana, con seguridad que hasta el día de hoy seguiríamos teniendo un empresario como presidente que hablara mal o bien el inglés, como era Sánchez de Lozada. Tuvo que darse un cataclismo, que yo lo viví de una manera muy clara la vez que fui al norte de Potosí, una población en el centro de Bolivia muy pobre, muy humilde. Yo me acuerdo que le preguntaba a un niño, había un niño de 8 años, le pregunto, joven, era ya el 2007, habíamos creado un bono para los jóvenes que acaban el colegio, se les entregaba un aliciente, un incentivo para que se mantengan en el colegio, porque antes había mucho abandono. Y me acerco al joven y le digo, joven, tenía 8 años, él era quechua, y le pregunto, ¿qué vas a hacer con tu bono, Juancito Pinto? En otros años seguramente me hubiera dicho, voy a agarrar mi Juancito Pinto y me voy a comprar útiles, me voy a comprar cuadernos, o le voy a comprar un chanchito. Y lo que el joven me dijo, de 8 años, me mira y con seriedad, voy a ahorrar esta plata para ser presidente como el Evo Morales, me dice. Esta es la revolución de la mente, la victoria ideológica previa a las victorias políticas, la victoria ideológica previa a las grandes victorias electorales, el cambio en el mundo de las percepciones de la gente. Y es lo que se trabajó entre el año 2000 y 2005, de tal manera que la victoria del presidente Evo, que para muchos se va a presentar como si fuera un rayo en cielo despejado, no, había tenido todo un basamento silencioso de luchas discursivas, de luchas organizativas, no solamente en los periódicos, que son lugares donde se construye opinión pública. Hay otros escenarios alternativos de opinión pública, el que se da en las radios comunitarias, el que se da en los volantes, el que se da en las universidades, el que se da en las asambleas barriales, el que se da en las asambleas obreras. Son también escenarios no muy visibles de opinión pública, pero por ahí se comenzó. Se fue ganando la opinión pública de otra posibilidad de sociedad, de otro posible país, Bolivia, en barrios, comunidades, asambleas, fábricas, radios, y al final se creó un cerco de opinión pública hacia la opinión pública oficial, siempre muy conservadora, la de la radio, la de la televisión o el periódico, que siempre va a ser la trinchera de los sectores más conservadores, que son los que tienen plata. Pero esos no son invencibles, no son invencibles.
Es posible aplicarles una estrategia maoísta, digámoslo así, de opinión pública, una especie de cerco que va por los espacios reticulares, aparentemente invisibles, pero que generan en juventud, en estudiantes, en investigadores, en comunicadores, un otro sentido común, un otro sentido, otra percepción, una otra idea fuerza de lo que puede ser el país. El año 2005 se logra la primera victoria electoral. Se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. No se tiene el poder porque el Senado sigue en manos de la derecha. No se tiene el poder porque la economía boliviana está desquiciada, endeudada y todo bajo manos de países extranjeros y de empresas extranjeras. No se tiene el poder porque las estructuras de dominación judicial siguen controladas por las viejas élites. Es decir, se logra el gobierno, pero no se tiene el poder. A partir del 2005 se va a iniciar una segunda etapa de la conversión de la victoria electoral en construcción de poder. Y eso va a pasar por varias medidas, cada una tan audaz como la otra y tan peligrosa también como la primera. Había que desmontar el poder económico de las viejas oligarquías. Ante todo, empresas extranjeras, propiedad de la tierra, que son la base material del poder conservador en mi país. En el primer caso lo que se hizo fue nacionalizar, aún a riesgo de bloqueo económico, aún a riesgo de que nos fusilen, aún a riesgo de que nos crucifiquen. El presidente Evo, a los 3 meses de asumir el gobierno, preparamos de una manera muy silenciosa y decretamos la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Solo esta medida nos decían de todo, que no conviene, que nos van a bloquear los mercados, que no va a haber tecnología, que nos van a cerrar las válvulas, que van a cerrar los ductos, que no va a haber gente capaz, que las potencias internacionales nos iban a bloquear cualquier tipo de actividad y de comercio. Se generó toda una serie de miedos para que no tomáramos esa decisión. Al final la tomamos. Visto a 8 años de distancia, podemos decir que fue una medida acertada, plenamente, porque eso modificó la correlación de fuerzas del poder económico en mi país. Hasta entonces, el Estado boliviano solamente controlaba el 12% de la economía. Hoy el Estado boliviano controla el 40% de la economía, lo que le permite ¿qué nos permite eso? Control de divisas. ¿Qué nos permite eso? Internalizar el excedente. Bolivia, pese a su pequeñez y su pobreza, era un país exportador de dinero. No bastaba la miseria, sobre esa miseria que arrastrábamos, exportábamos dinero y capital. A través de la nacionalización lo que se hace es el excedente, la ganancia que se genera en electricidad, en luz eléctrica, en electricidad, en telecomunicaciones, en gas y en petróleo, retenerlo en el país. Con esta medida, Bolivia ha pasado a tener una economía de 8.000 millones de dólares el año 2005. Debe ser la economía ni de Río Cuarto, debe ser más pequeña. 8.000 millones no es nada para Argentina. Para Bolivia ese es el tamaño de la economía. En 8 años hemos pasado de 8.000 millones a 33.000 millones de dólares de nuestra economía. ¿Qué significa esto? La economía se ha multiplicado por 3,5 en 8 años. Solo reteniendo el excedente gasífero, solo reteniendo. Reservas internacionales. Teníamos, cuando llegamos al gobierno, 2.300 millones de dólares de reservas internacionales. En 8 años hemos pasado de 2.300
a 15.000 millones de dólares de reservas internacionales. Es decir, la mitad del Producto Interno Bruto lo tenemos en reservas internacionales. El gasto público. Hasta entonces el gasto público de todo Bolivia era 600 millones de dólares en inversión. No en salarios, sino carreteras, infraestructura, 600 millones, el 2005. El año pasado, perdón, para este año 2014, está planificado 6.000 millones de dólares de inversión pública, es decir, 10 veces más. Y eso lo coloca uno en otras condiciones de negociación. En mi patria, el año 2005, el 2003, el presidente decretó un incremento de los impuestos para los asalariados, no para los empresarios, sino para el asalariado, para el profesor, para el profesional, porque no tenía plata. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario le dijo, el Fondo Monetario, te prestamos 200 millones de dólares, pero tú me elevas los impuestos al asalariado. Lo hizo y se vino una sublevación donde se enfrentaron policías y militares en plena plaza de la sede de gobierno, donde murieron más de 16 personas. El 2005 el presidente Mesa tuvo que pedir auxilio a los organismos internacionales para pagar salarios, porque no había plata. Nacionalizamos y cada año no solamente hemos subido el salario mínimo en Bolivia, saben mis compatriotas, por eso muchos se venían aquí a Argentina, el salario mínimo hace 5 años en Bolivia llegaba a $30, 35 dólares el mes salario mínimo. Hoy el salario mínimo está en 210 dólares, de 34 a 210 dólares. Dirán, ay Álvaro, no es gran cosa porque aquí ganamos, no sé, será 700, 500 dólares el salario mínimo. ¿Cuánto será? ¿400? 350. Pues nosotros ya estamos en 210 y denos 5 añitos y vamos a llegar a los 350, 400 dólares. ¿Qué quiero decirles? Que la retención del excedente económico le permite al gobierno un conjunto de palancas extraordinarias. Palancas en el ámbito del control del cambio, en la retención de divisas, en la definición de salarios, en la inversión pública, en la distribución de recursos hacia los más necesitados y más pobres. Bolivia era conocido como el país más pobre de América Latina. Cuando hemos llegado al gobierno, el 49% de los bolivianos eran extremadamente pobres, el 49%, es decir, un ingreso con menos de $1 al día, 49% de los bolivianos. Seguimos teniendo gente extremadamente pobre, pero en 6 años, de 49 hemos caído al 20%. Y hasta que finalice esta década, tenemos que llegar a un 5% de extremadamente pobre, que es un nivel aceptable a nivel del continente. Eso sería imposible si no tuviéramos dinero. Si tuviéramos que ir a negociar a cada rato al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional. Hoy en Bolivia definimos nuestras políticas públicas a partir de nuestro propio presupuesto. Nos hemos establecido metas muy claras: industrializar el gas, industrializar el litio, industrializar la agricultura, industrializar los minerales. Somos un país hoy exportador de materias primas, pero tenemos como meta hasta el año 2025, en 11 años, y exportar 0 de materia prima y exportar puro producto industrializado. Y tenemos los recursos para hacer eso. Un elemento clave para los procesos revolucionarios es su capacidad de gestión económica. Y eso es clave, mis compañeros. Es clave. Es la base material. Hemos aprendido desde que estamos en la universidad que la base material de cualquier sociedad es su economía. Podemos tener problemas de luchas, fracciones, luchas y tendencias, pero si la base económica es sólida, esas luchas ideológicas y políticas son remontables.
Y por lo general los gobiernos de izquierda hemos sido hasta antes malos administradores económicos. Es el caso de Bolivia. En Bolivia, el año 1985, una coalición de izquierda del MIR, del Partido Comunista y del Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda llegó al gobierno. Hubo un gobierno de izquierda con presencia de los comunistas, pero duró 2 años. No se atrevieron a tomar decisiones económicas, tenían el Parlamento en contra, economías estatales debilitadas. En 2 años, el fracaso económico de la derecha preparó la avanzada de la derecha durante 20 años. Y encima estaban agrupaciones más radicales de trotskistas que les serruchaban el piso a los izquierdistas y al final se cayeron. Sí, fue así, fue así. Y no entró el trotskismo al gobierno. Uno diría, oye, qué bien que les des duro y va a entrar la izquierda, más izquierda. No fue así. Cuando está un gobierno progresista y lo atacas por la izquierda, no entra la izquierda más radical. No entra la izquierda radical. Lo que entra es la derecha. Y en Bolivia, el fracaso de la izquierda y el ataque de la extrema izquierda preparó el terreno de 20 años de derrotas terribles que sembraron llanto, dolor en mi país. Sobre un gobierno de izquierdas progresista es avanzar, potenciarlo, radicalizarlo, empujarlo, pero es sobre lo que hay, sobre lo que existe, sobre lo construido aquí. Y ahí está la clave económica, un buen manejo económico. Los gobiernos de izquierda tenemos que dar las señales de que podemos también administrar de buena manera la economía. Es complicado, porque asistimos a cada rato a boicots. En Bolivia nos han boicoteado los banqueros, nos han boicoteado los agricultores, exportadores, nos han boicoteado los organismos internacionales, nos han boicoteado las empresas petroleras. Vamos a asistir a boicots a cada rato, porque les hemos quitado su poder de decisión, les hemos quitado el dinero, millones de dólares, que antes se lo llevaban al extranjero. Pero lo importante es tomar las decisiones y cuando hay problemas, decirlo al pueblo, explicar a la gente. El tema de la economía es un tema de interés público. Y si hay un problema con tal o cual sector, enfrentar ese sector con el pueblo. Y si hay que tomar una otra medida económica que afecta al interés de un sector, explicarlo. Un gobierno revolucionario tiene que tomar medidas de cara al pueblo y potenciando permanentemente esta retención del excedente que amplía el mercado interno y que le da a uno soberanía para la toma de decisiones. Este es el gran reto, quizás el reto más importante en el siglo XXI para los gobiernos progresistas y de izquierda, sanear la economía. Y para sanear la economía y mantener la economía hay que tomar decisiones fuertes, hay que tomar decisiones que permitan al Estado la fortaleza y el control, no de todo, no estamos hablando de estatizar la economía, eso no funciona. Pero es muy importante que el Estado tenga un papel importante en el control, la regulación y la generación del excedente. Y sobre ese núcleo viene la inversión privada local, viene la inversión extranjera, viene el pequeño productor, viene el pequeño comerciante, viene la economía comunitaria, pues tiene que haber un eje nucleador del funcionamiento del resto de la economía. No es fácil, lo estoy ahorita hablando con sencillez, pero es complicado. Pero en todo caso, en la gestión económica, salvando las dificultades, enfrentando valientemente las dificultades, explicando a la gente las dificultades que tenemos y avanzando conjuntamente con la gente para remontar la adversidad, es que un gobierno progresista y revolucionario puede avanzar en los siguientes pasos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, la relación Estado y movimiento social. Todo Estado, nunca lo olvidemos, es monopolio, es concentración de decisiones. Pero también todo Estado es una relación.
Es una relación social. Es una máquina, hemos aprendido del marxismo. Sí, pero también el marxismo nos decía que el Estado es una relación social, que se vuelve máquina, que se objetiviza en instituciones, en procedimientos impersonales. Es una máquina, pero es una máquina relacional. Y eso significa que en el Estado están condensadas las clases y las luchas de clases sociales. Y que uno no puede renunciar a la lucha en el Estado. No hay que contentarse solamente en el Estado, ni podemos concentrar toda nuestra fuerza en el Estado. Pero no podemos eludir la lucha por el Estado. Y a la lucha por el Estado, articular con la lucha por fuera del Estado. Una fortaleza de la organización social y una presencia en el Estado le permite a uno movilizarse con las dos herramientas, con los dos pies que permiten viabilizar procesos de transformación social. Se ha logrado una excelente alianza con la Central Obrera Boliviana, con el movimiento obrero, una excelente articulación con el movimiento urbano, popular y vecinal que conforman el núcleo de irradiación. Esta forma el bloque de poder. Pero hay otros sectores que forman parte de la economía, que forman parte de la sociedad. El sector empresarial, por ejemplo. ¿Qué se hace con el sector empresarial? ¿Se lo margina? ¿Se lo articula? La experiencia nuestra es la siguiente, que no la quiero colocar como algo a repetir. En la nuestra hay que derrotar primero su proyecto. Hay que derrotar al sector. Y una vez derrotado ideológica y políticamente, hay que articularlo de manera subordinada. En ese sentido, hay que combinar Gramsci con la idea de hegemonía como seducción, como liderazgo, con la idea leninista de hegemonía que es derrota a tu adversario. Derrotas a tu adversario, incorpora a tu adversario. Derrota a tu adversario, incorpóralo. Y así vas expandiendo un bloque más amplio que tiene que lograr abarcar a todo el país para que se vuelva duradero con el tiempo, pero a la vez sin correr el riesgo que la ampliación del bloque social te lleve al ablandamiento de tu contenido. Entonces hay que derrotar las otras opciones. Es un poco la experiencia de esta tensión creativa del proceso revolucionario entre hegemonía como liderazgo y fortaleza del núcleo duro que conduce el proceso revolucionario. Una última contradicción viva de la revolución es lo que nos tensiona entre lo particular y lo general. El movimiento social en Bolivia ha creado un programa general, es decir, ha remontado lo gremial, ha remontado lo corporativo para imaginar Bolivia en su conjunto. Se vuelve universal. Nacionalización es una demanda para todos, no es para un sector. Asamblea Constituyente es una propuesta para todos, no solamente para un sector. Gobierno indígena es una propuesta de justicia social para todos, no solamente de un sector. Es una propuesta universal. Pero el movimiento social no siempre mantiene propuestas universales todo el momento. En momentos se repliega en lo particular, en momentos se repliega en lo corporativo. Y es así la vida. La idea de un proceso revolucionario perpetuo, ascendente, ininterrumpido, es falso, porque la gente también tiene que ir a su casa. La gente puede estar movilizada en la huelga, en la marcha, en el piquete, 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero luego también se va a su casa. Tiene que estar con su familia, tiene que comer de algo, tiene que ir a ver a su madre, tiene que ir a sus parientes, quiere jugar fútbol. Es como cualquiera de nosotros, un ser humano. Por eso Marx hablaba sabiamente del proceso revolucionario como un flujo por oleadas, va y viene, va y viene, va y viene. En el momento de ascenso es el momento de la universalización de las demandas. En el momento del reflujo es el momento del corporativismo y del individualismo de la acción colectiva. Y hay que saber entenderla, no criticarla, entenderla, saber que así es la dinámica de lo social.
Y sobre esa dinámica, esforzarse como militante, como activista, para buscar las mejores condiciones de un nuevo ascenso social que vuelva a levantar las banderas universales. Pero tienes que pasar un buen tiempo, un mes, un año, 2 años, 3 años, con movimientos sociales fragmentados, corporativizados. Es parte de la dinámica social y no hay que alarmarse de ello, ni hay que pretender sustituir al corporativismo con la mera voluntad estatal. Si uno quiere sustituir a la acción colectiva con el voluntarismo universalista estatal, está sustituyendo a la sociedad. Y ese es un gran error, un error que no lo podemos nosotros mantener. Esto estamos haciendo en Bolivia. Estas dificultades estamos enfrentando en Bolivia. Estas luchas estamos dando en Bolivia. Estas son nuestras experiencias que las queremos compartir con ustedes, nuestros hermanos, nuestros compañeros, que también tienen sus propias experiencias, también tienen sus propias dificultades, también tienen sus propios logros, que también es nuestro patrimonio. Lo que se hace en Argentina es también nuestro, nos sirve, nos ayuda, lo necesitamos y necesitamos que Argentina avance más. Bolivia sola no va a poder asumir el reto de la transformación del continente. Argentina sola no puede asumir la transformación del mundo sola, ni Ecuador ni Venezuela. Nos necesitamos. Sin ningún intento de que alguien tiene que enseñar al otro, ni nadie es modelo de nadie. Cada experiencia tiene su particularidad y su riqueza. Lo que tenemos que hacer es compartir, enriquecernos, apoyarnos conjuntamente. Somos convencidos que el triunfo definitivo de los procesos revolucionarios es continental o no es triunfo. Y que cada experiencia por sí misma puede agotarse, puede debilitarse. Y que a las dificultades de una experiencia temporal tiene que venir el apoyo de otra experiencia más radical hasta que ésta agarre nuevamente fuerza y vuelva a potenciarse y a ir para adelante. No podemos perder esta gran oportunidad continental. Nunca como antes, nunca como hoy. Nunca como hoy el continente presenta la mayor cantidad de gobiernos y de experiencias progresistas y revolucionarios de su historia. Nunca habíamos vivido una cosa así. Lo que había era continentalización de las dictaduras, continentalización de los neoliberalismos, pero no asistíamos a una continentalización de las experiencias revolucionarias. Es nuestro tiempo. Es nuestra época. Avancemos, apoyemos. Sobre lo construido, fortalezcámoslo. No hay tiempo para dudas. No tenemos la oportunidad para retroceder. Se trata de seguir avanzando en lo nacional y en lo continental. Hermanos argentinos, esto es lo que venimos haciendo los bolivianos. Un pueblo humilde, un pueblo trabajador, un pueblo muy sacrificado, un pueblo muy maltratado por la historia, pero que hoy mira con mucho optimismo, hoy mira con mucho orgullo el destino de la cabeza del presidente Evo, de los movimientos sociales, del liderazgo indígena. Y los necesitamos a ustedes, compañeros argentinos. Los necesitamos en sus luchas, en sus esperanzas, en sus solidaridades, en sus compromisos. No podemos dejarnos solos ni abandonarnos unos a los otros. Nos necesitamos juntamente. Sepan ustedes que Bolivia acompaña a Argentina y lo va a hacer hasta el último momento, hasta la última gota de solidaridad internacional, porque en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, se juega el destino de Bolivia. Y el destino de ustedes también se juega en Bolivia. Estamos amarrados indisolublemente y asumamos el reto de construir conjuntamente una nueva patria
un nuevo continente, una nueva esperanza. Muchísimas gracias. Perdón, me había olvidado. Con mucho cariño les traemos, especialmente para los jóvenes estudiantes, unos libros que resumen nuestra pelea en la Asamblea Constituyente. Son más de 50.000 hojas de todo lo que hemos debatido en la Asamblea Constituyente que los dejamos para ustedes. Muchísimas gracias. Y nos recuerdan aquellos que murieron en el camino y cuya vida fue